Hola, buenos días. Mi nombre es Inmaculada Carmona y soy CEO de Poderío Training and Research. Poderío es una empresa de formación formada por un equipo multidisciplinar experto en idiomas, coaching, inteligencia emocional y pedagogía. Desde mi experiencia profesional de casi 20 años, no solo como CEO de Poderío, sino también en otras empresas que he gestionado, mi mayor obstáculo ha sido siempre el prejuicio de género. Para mí ha sido mucho más difícil ser valorada y respetada por el simple hecho de ser mujer. Se me ha exigido más que a un hombre en la misma posición que yo y en determinadas ocasiones se me ha valorado peor. En general, las mujeres tenemos que demostrar nuestra valía, nuestras capacidades día a día. Todavía hay personas, tanto hombres e incluso mujeres, que cuestionan ser liderados por una mujer o que una mujer tenga un puesto de responsabilidad. ¿Y cómo lo he superado? Pues más que superarlo, sigo trabajando en ello todavía. Como te he comentado anteriormente, es muy difícil hacerte respetar profesionalmente, por lo que tienes que demostrar tus capacidades cada día y hacer ver que eres capaz de hacer lo mismo que un hombre. Ambas habilidades han sido cruciales en mi trayectoria profesional. En primer lugar, en relación a la inteligencia emocional, es algo que he ido aprendiendo día a día, ya que para bien o para mal vivo con un coach y eso ayuda a desarrollarla. En relación a esta, como sabes, hay dos tipos, la inter y la intra. Desde mi experiencia, siempre hay que trabajar tu inteligencia intrapersonal y luego la inter. De hecho, en uno de mis trabajos previos, renuncié porque no me encontraba bien emocionalmente. Sentía apatía, había perdido la confianza en mí y todo esto me estaba afectando a mi relación con los demás, es decir, a la relación interpersonal. Cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, supe que era el momento de cambiar de trabajo. Y en relación con esto estaría la segunda habilidad que me has comentado anteriormente, la flexibilidad. Imagina en 20 años de carrera profesional todos los cambios que he atravesado, tanto personales como profesionales. Personales, de ser una chica soltera de 28 años, con un negocio propio, sin responsabilidades, aparte de tu trabajo, a tener luego una familia con 2 hijos, un perro, hipoteca, el tema de la conciliación familiar, ni un largo, etcétera. Y profesionalmente, yo siempre me he dedicado a la enseñanza, tanto formal como informal. En estos años ha cambiado de la forma de enseñar, algo que se acentuó con la pandemia, la enseñanza online, hasta el hecho de convivir con nuevas generaciones, distanciadas cada vez más de ti en el tiempo y con formas diferentes de pensar, de actuar. Entonces me he tenido que dar cuenta de que lo que había hecho hasta entonces ya no valía y que había que cambiarlo. Había que adaptarse y seguramente tendré que seguir haciéndolo en el futuro. Desde mi punto de vista, si tuviera que elegir una, sería la flexibilidad, ya que vivimos en una sociedad que está en un cambio constante, por lo que tenemos que ser capaces de adaptarnos a diferentes situaciones, que no son solo laborales, sino también personales. Hoy en día vivimos en los entornos bunny. El concepto este deriva de las iniciales de las iniciales de la palabra brittle, anxious, no linear e incomprehensible. Es decir, en un entorno en donde las condiciones y las circunstancias son altamente impredecibles y pueden cambiar rápidamente. El consejo que podría darle sería que si tiene una meta, no deje de luchar por ella, aunque el camino no sea fácil. Y para ello es muy importante la perseverancia y la unión con otras mujeres empresarias que también se encuentren en la misma situación que tú, que tienen tus mismos problemas, porque te das cuenta de que no estás sola y de que todos tenemos un propósito en común.